combinación de correspondencia es una poderosa herramienta para escribir y enviar una carta o un correo electrónico personalizado a varias personas diferentes al mismo tiempo. También puedes usarla para crear sobres o etiquetas con la información de cada destinatario. Puedes usarla también para crear rápidamente mensajes de forma personalizada para cientos de personas de una sola vez. La combinación de correspondencia se puede utilizar cuando deseemos crear un conjunto de documentos como una circular que se debe enviar a muchas personas. Cada carta contiene el mismo tipo de información, aunque su contenido es único. Por ejemplo, en las cartas que envíe a las personas, cada carta se puede personalizar con el nombre de la misma a la que vaya dirigida. La información única de cada carta procede de entradas de un origen de datos. Para realizar esta acción es necesario que conozcas la función de los 3 archivos involucrados en este proceso, los cuales explicamos a continuación: el documento principal, el origen de datos o lista de distribución y el documento combinado. En el documento principal puedes ver que es el que contiene el texto fijo y los campos variables que toman su valor del origen de datos. En este caso, como ven en el ejemplo, la carta tiene los datos o las variables que van a ser reemplazadas con los datos que están en el origen o la lista de contactos. Por tanto, el documento principal deberá contener en primera instancia la información que será idéntica en cada copia, que es esta que está aquí. Eso se conoce como el texto del cuerpo principal de una carta modelo, o de la etiqueta o del sobre. Y los campos variables o marcadores donde se situará la información diferenciada, que son estos que están aquí. La información única y diferenciada es la que debe diferir en cada copia que se cree. Ejemplos de información única pueden ser las direcciones de los destinatarios, los nombres en la línea de saludo de una carta modelo o las notas personales añadidas a cada destinatario. Como lo ven en el ejemplo de este documento principal, que es la carta modelo o la etiqueta o el sobre, a través de lo que es una lista de contactos, ¿sí?, o un origen de datos, automáticamente se van a generar todas las cartas o todo el conjunto del documento combinado para que le llegue a cada una de las personas de manera personalizada. Entonces, es importante también que tengan en cuenta que el origen de datos es el lugar donde se almacenan los datos que vamos a utilizar en el documento principal. Este origen de datos puede ser utilizado múltiples veces. Ustedes pueden tener su archivo de datos guardado, ya sea en Excel o desde el mismo Word, y automáticamente ustedes van a poder entonces reutilizarlo las veces que sea necesario. Ustedes pueden tener un archivo de datos de autoridades, un archivo de datos de clientes, un archivo de datos de gerentes de empresas, etcétera. Ustedes van creando todos sus orígenes de datos de acuerdo a sus necesidades. Bien, entonces, el origen de datos puede ser de distinta naturaleza, como les decía. Por ejemplo, puede ser una tabla de Access, un libro de Excel, una lista de direcciones de Outlook, una tabla de Word, o se pueden introducir en el mismo momento de hacer la combinación de correspondencia a través del asistente de combinar correspondencia de Microsoft Word. En el origen de datos también se denomina a veces archivo de datos o lista de datos. Se deberán almacenar los datos individuales que se vayan a utilizar en la combinación, como los nombres y las direcciones. La estructura que posee este archivo de datos deberá permitir introducir información concreta en cada marcador o campo del documento principal, pero en definitiva, un archivo de datos puede ser cualquier archivo que organice la información en columnas y filas. Las columnas entonces de este archivo de datos representarán las categorías de cada uno de los datos que vamos a ingresar dentro de nuestro documento final. Bien. Una vez que ya tenemos lo que es el documento principal y el origen de datos o la lista de distribución de correo, vamos entonces finalmente a obtener un documento combinado.
que va a poseer entonces las características necesarias para poder que a cada persona le llegue personalizadamente la nota o el correo o el sobre con sus datos personales. Una vez vista esta explicación de lo que es la combinación de correspondencia, vamos entonces a pasar a la parte práctica para que ustedes puedan aprender las destrezas necesarias para poder hacer una combinación de correspondencia. En primera instancia, entonces salimos de aquí, vamos a ir a Word, ¿sí? Vamos a crear un nuevo documento, estamos en blanco. Podemos hacer también lo que es para ir repasando la configuración de lo que es la página, para que nos quede en el papel. Podemos poner la carta, en los márgenes podemos todos colocarlos en uno, y así vamos refrescando un poquito lo que es la memoria en relación a lo que es la configuración de la página. Bien, vamos a trabajar entonces lo que es la combinación de correspondencia. En la cinta de opciones de Word, ustedes van a ver una ficha o una opción que se llama correspondencia. En esa opción ustedes van a hacer un clic y aquí en el grupo iniciar combinación de correspondencia, vamos entonces a hacer un clic en donde dice la opción iniciar combinación de correspondencia, valga la redundancia, y aquí vamos a utilizar el asistente, ¿sí? También podríamos hacerlo ya sea cartas, mensajes, sobres, etiquetas, directorios, pero para que les sea un poco más fácil, ustedes entonces van a hacer un paso a paso por el asistente para combinar correspondencia, ¿sí? Vamos a hacer un clic aquí en el paso a paso y como ven, en la parte derecha de mi pantalla, me va a salir el asistente que me va a llevar desde el paso 1 hasta el paso 6, paulatinamente para ir ingresando los datos que yo necesito para hacer un documento combinado. En primera instancia, voy a seleccionar el tipo de documento. Voy a decirle que va a ser una carta, ¿verdad? Él me va dando una explicación en cada una de las opciones que yo voy seleccionando de qué es lo que se requiere para ese tipo de documento. Aquí entonces vamos a decirle cartas y le vamos a decir siguiente, inicie el documento. Clic. Dice, seleccione el documento inicial. ¿Cómo desea configurar las cartas? Utilizar el documento actual, utilizar una plantilla, utilizar un documento existente. Si yo utilizo el documento actual, que es por lo general que es el que vamos a utilizar para escribir una carta nueva, yo puedo dejar el documento en blanco, ¿verdad?, que tengo en pantalla y decirle siguiente. Seleccione los destinatarios, clic. Utilizar una lista existente, que es ya una lista que ya yo tengo previamente guardada, que la puedo haber hecho en Access, la puedo haber hecho en Excel, la puedo haber hecho desde el mismo Word o una tabla de Word, etc. Puedo seleccionar una lista de los contactos de Outlook también y puedo escribir una lista nueva. Bien, entonces vamos a crear una lista nueva para que ustedes desde Word aprendan a crear una lista de destinatarios en Word. Vamos a decirle escribir una lista nueva y le vamos a decir aquí al icono que se nos presenta crear, la opción crear. En crear me va a salir esta tablita que está aquí, en donde yo voy a poder incluir los datos, pero en primer lugar vamos a personalizar las columnas de nuestra tabla porque no vamos a tener tantos campos. Vamos a ir aquí a personalizar columnas y aquí me salen entonces todas las columnas que yo tengo predefinidas en mi combinación de correspondencia, pero yo no quiero usar todas esas columnas para esto. Yo le puedo decir que me deje tratamiento, nombre, apellido y el nombre de la organización, ¿sí? Todo lo demás yo lo puedo quitar. Este lo puedo eliminar, le digo que sí. Puedo eliminar también campo 2, sí. Puedo eliminar ciudad, sí. Puedo eliminar provincia y así me voy eliminando todos los campos
que yo no necesite en ese momento dentro de mi archivo de origen de datos. ¿Verdad? Vamos eliminando. ¿Sí? Dirección de correo electrónico, eliminar eso. Bien. Entonces, ustedes también pueden utilizar ciertos elementos o colocar campos que en un momento determinado contengan, por ejemplo, estimado, estimada, respetado, respetada, en caso de que sea femenino o sea masculino, ¿verdad? Entonces ustedes pueden poner también ese campo ahí. Pero por ahora lo vamos a dejar ahí. Yo también podría, a través de estos botones de subir o bajar los nombres de las variables de manera tal de crear un orden diferente del que ya viene preestablecido. O podría también agregar algún tipo de campo, ¿verdad? Para incluirlo dentro de lo que es nuestro origen de datos. Digamos que aquí yo le quiero poner, qué sé yo, dirección, por decir algo, para que lo vean, después lo borro, ¿sí? Dirección, aceptar, y ven que él agrega dirección, y yo la puedo bajar y la pongo aquí, ¿verdad? En este momento no la voy a utilizar, así que lo voy a eliminar mejor, y lo dejo así. Una vez que ya yo tengo todos los datos creados, ¿verdad? Entonces yo voy a decirle aceptar, y automáticamente ven que se me actualiza en mis tablas de datos los campos que yo voy a utilizar. Ahora, él se coloca en el primer campo que está aquí. El cursor está parpadeando. Ahí yo voy a empezar a colocar mis datos. Voy a colocar licenciado. Voy a colocar Raúl Méndez. Digamos que son universidades, vamos a decir. Y vamos a decir nueva entrada. Clic para crear una nueva entrada en mi tabla. Vamos a poner ingeniero Martín Campos. U latina. ¿Sí? Nueva entrada. Vamos a poner doctor. Vamos a poner una dama. Doctora María López. Vamos a poner Universidad de Panamá. Nueva entrada. Vamos a colocar Magister. Con el tab también nos podemos ir moviendo dentro de cada campo. Magister, José Martínez. Y vamos a poner aquí Udelas. Digamos que tenemos 4 registros para no ser tan largo esto. Una vez que ya yo tengo mis registros ya introducidos, que pueden ser de 1 hasta n cantidad, ¿verdad?, de registros, ustedes entonces van a ir a presionar el botón aceptar. Clic en aceptar. Y ya yo he entonces empezado a crear mi origen de datos. Él me va a preguntar dónde yo quiero guardar ese origen de datos que estoy creando en Word. Yo por lo general, él abre por lo general mis archivos de origen. Lo que yo puedo hacer es hacer una carpeta o crear una carpeta en donde se incluyan todos los orígenes de datos y les voy poniendo nombres significativos que me indiquen a mí qué información es la que tiene ese origen de datos. En este caso yo voy a poder hacer esto en Word, digamos aquí en Microsoft Word, para el Office 365, la carpeta que yo tengo creada, y yo voy a poder entonces aquí crear autoridades de universidades. ¿Sí? Ya yo sé que ahí van a estar contenidas diferentes nombres de las autoridades de las diversas universidades que existen en nuestro país.
Una vez, él la va a grabar como una lista de direcciones MDB con extensión esa, porque para eso es entonces desde Word que se crea el origen de datos. Le doy guardar y automáticamente aquí me sale, ¿verdad?, que se guardó con autoridades de universidades y le doy a aceptar. Una vez que ya yo lo tengo, él me agrega aquí, ¿verdad?, cuál es la lista que está utilizando en ese momento. Le digo, siguiente, escribir la carta. Clic. Aquí entonces es en donde nosotros vamos a proceder a escribir la carta. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En primera instancia vamos a colocar la fecha. Déjenme agrandar un poco esta letra para que se vea, ¿verdad? Y volvemos a correspondencia, que estamos aquí. Panamá, digamos, de febrero. Le doy un enter, enter. Y aquí es en donde vamos a proceder a incluir los campos que van a ser reemplazados dentro de nuestra carta modelo, ¿sí? A través del origen de datos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí en seleccionar destinatarios, perdón, en insertar campo combinado es el asunto. Insertar campo combinado en el grupo escribir e insertar campos, insertar campo combinado, ¿sí? Ahí ustedes ven que están todas las variables o los campos que nosotros creamos en nuestra tabla autoridades de universidades. Aquí vamos a comenzar con tratamiento, clic, y como ven, él les coloca estas comillas al inicio y al final del campo, porque eso le está indicando a Word que es un campo que se va a cambiar con la información que en un momento determinado tenemos en el origen de datos. Vamos ahí, tratamiento, y le damos un enter, vamos entonces a insertar nombre, espacio, apellidos, ¿verdad? Damos un enter, vamos a insertar ahora el nombre de la organización, clic. De esta manera entonces nosotros tenemos nuestros campos de variables insertados en esta carta modelo. Ahora bien, nosotros podemos aplicarle un formato a estos campos de variables que pueden, voy a inicio, puedo decirle que sea en negrita, que tenga un espaciado sencillo, ¿verdad? Para que todo esté más pegadito. Bien, puedo cambiarle también el tipo de letra, si quiero. ¿Ven? Puedo ponerle el tipo de letra que yo en un momento determinado requiera. Bien, entonces, una vez que ya yo tengo esto aquí, voy a dar un enter, enter, quito la negrita, ¿verdad? Vuelvo acá y voy a seguir escribiendo mi carta. Digamos aquí, reciba cordial saludo. Éxito y de éxitos. Y éxitos en las funciones que realiza. Y va la presente, el extenderle una cordial invitación al 5 Congreso Interamericano de Tecnologías a realizarse de forma virtual el día miércoles, digamos una fecha cualquiera, 25 de febrero de 2021 a las 9 AM.
por la plataforma favor confirmar su asistencia al correo leni.lopez@utp.ac.cr. Saludos y firma entonces. Entonces, esta es nuestra carta modelo, ¿verdad? En donde vamos a tener información que va a cambiar a medida que vayamos haciendo la combinación. Esto de igual manera yo puedo colocarlo que sea justificado para que todo se vea bonito. ¿Ven? Aquí ahí me está marcando un error porque miércoles no va en mayúscula, así que lo voy cambiando de una vez. ¿Sí? Puedo ponerle también a esto negrita para que sobresalga. ¿Sí? Y también le puedo poner esto negrita para que sobresalga. Bien. Una vez que ya tenemos la carta copiada, vamos a decirle aquí vista previa de las cartas, clic. Y como ven, automáticamente me va saliendo el primer registro que tengo y aquí me salen los controles para yo poder ir viendo cada una de las cartas que voy a enviar. ¿Sí? Si yo estoy convencida de que así es lo que se tiene que hacer, automáticamente yo puedo decir siguiente, complete la combinación. Si yo quiero excluir a algún destinatario, entonces yo puedo hacerlo aquí, de esta manera. Excluir y automáticamente, como ven, el 1 se fue y nada más me queda el 2 y el 4. ¿Ven? Entonces yo puedo editar también la lista y puedo venir y marcar nuevamente Raúl Méndez para poder que automáticamente se incluya en lo que es mis destinatarios y ya volvió a aparecer. Ustedes lo excluyen aquí o lo pueden volver a habilitar al editar la lista de destinatarios. Una vez que ya ustedes están claros en que esta es la nota que tiene que quedar así, le dicen complete la combinación. Él les va a preguntar entonces en el paso 6 si ustedes quieren imprimir directamente esa nota o esa carta modelo o si ustedes quieren editar las cartas modelos en un documento de Word. Yo recomiendo particularmente que le digan editar cartas individuales porque a veces a uno se le pasa cualquier errorcito por ahí y mejor es tenerlas ya en un documento en Word que uno puede en un momento determinado hacer algún cambio a alguna de las notas y poder imprimirlas luego. Le decimos editar cartas y él me va a preguntar, combinar en un nuevo documento todos los registros, solo el registro actual o desde un registro en particular hasta otro registro en total. ¿Verdad? Entonces le vamos a decir que todos, porque aquí solamente tenemos 4 registros, le damos a aceptar y como ven, aquí están las 4 notas que acabamos de ver en pantalla automáticamente, ¿sí? Con los nombres que cambian aquí, ¿sí? Sin ningún problema. Entonces ya ustedes pueden ir y guardarlas. También yo recomiendo que ustedes cuando hagan una combinación de correspondencia sobre algo en particular, ustedes editen o manden a un documento nuevo todas esas cartas modelos o esas invitaciones o sobres o lo que fuere, lo hagan en un archivo de manera tal que esa es una evidencia de que ustedes estaban haciendo eso o que ustedes mandaron esa nota, ¿verdad? Entonces, y eso les queda ahí, cosa de que nada más tengan que cambiar ciertas cosas y automáticamente puedan seguir trabajando sobre ellas. Entonces aquí vamos a decirle guardar como y podemos entonces agregarlas al
folder de Word, ¿verdad? Le cambiamos el nombre porque él asume la primera palabra que tiene. Le vamos a poner invitación a autoridades universitarias. ¿Sí? Y la guardamos. De igual manera, nosotros tenemos todavía aquí el documento que es la carta modelo, ¿verdad? Yo puedo venir y ver anterior aquí la carta, aquí anterior, y busco hasta donde se ve la carta y guardarla con un nombre en particular. Carta modelo puedo poner. Carta modelo invitación autoridades. ¿Sí? Y automáticamente busco Word, ¿sí? Y la guardo aquí. Ya entonces esta carta va a estar guardada con los campos y también voy a tener entonces mis invitaciones ya generadas también guardadas. De esta manera entonces ustedes pueden ver cómo de manera fácil y sencilla ustedes pueden hacer una combinación de correspondencia a través de Microsoft Word. ¿Cómo lo harían? Creando una tabla en Excel. Es fácil y sencillo de la misma manera. Ustedes tendrían que crear en Excel, como si fuera la tabla que hicimos acá en Word, la tabla, ¿sí? Con los nombres, digamos aquí, sin ningún tipo de formato ni nada, texto plano, tratamiento, digamos, tratamiento, nombre, apellido, y nombre de organización. Y aquí van colocando, pueden también ampliar un poquito las columnas para que se vea. Aquí pueden poner licenciado, Juan Pérez, Ulacid, por decir algo. Y así van Magister creando una nueva María Torres, Latina, doctor José López, Universidad. Van creando su tabla, así plain, sin nada, solo texto, ¿verdad? La guardan en el lugar en donde ustedes vayan a tener todos sus orígenes de datos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, Word, aquí le puedo poner autoridades 1, por decir algo, ¿sí? Le doy guardar y cuando yo vengo entonces a Word, aquí en seleccionar los contactos o la lista de contactos, yo voy a decirle seleccionar una lista diferente, clic y busco en Word mi lista en Excel, autoridades 1, que está aquí, le doy abrir, ¿ven? Él lo tiene que cambiar aquí ahorita. ¿Sí? Vamos a ver. Que se ha quedado un poco. Aquí. Ajá, aquí está la hoja 1. Le doy a aceptar. ¿Sí? Y aquí él me carga todos los datos que yo acabo de crear acá en Excel. Él me los carga. Yo le digo aceptar. ¿Ven? Y automáticamente le digo, ya escribí la carta. Ahora voy a ver la vista previa de las cartas y me dice, este campo se utiliza en el documento principal. Ok, perfecto. Tengo que cambiar algo, cancelar.
cancelar, cancelar, aceptar, aceptar. Vamos entonces a ver la carta para poder hacer los cambios. Nombre, ajá, aquí sería apellido. Vamos a cambiar esto, apellido, porque los campos que se estaban usando eran de otra tabla. Nombre de la organización, ¿verdad? Entonces, vista previa, el licenciado, ¿sí? Y como ven, aquí están, que aquí no dejé, hay un error, vamos a ver qué pasa. Aquí entonces, ajá, se está colocando un campo que no debe. Escriba la carta, vista previa, ahora sí, José López, María Torres, Juan Pérez. Recuerden que aquí solamente tenemos 3 registros y como ven, entonces ya yo pude usar otra lista. Y sí me tengo que verificar que los campos sean los correctos. Bien, tienen que tenerlo en cuenta ahí. Así que este es el único cuidado que deben de tener. Y de esa manera entonces ven que pueden crear su origen de datos desde Word o su origen de datos desde Excel de manera fácil y sencilla. Ustedes pueden ir creando sus orígenes de datos en Excel y tenerlos ya guardados y de manera tal que cuando ustedes necesiten hacer una carta o una carta modelo o una invitación o una cantidad de sobres para enviar cartas, etcétera, ustedes entonces pueden usar ese archivo y utilizarlo en su combinación de correspondencia. En el siguiente video vamos a ver la unidad F, en donde vamos a ver, y enseguida les digo, en equipos, aquí en la opción de tablas, ¿sí? Que vamos a ver cómo aprender a insertar tablas y cómo darle formato y el diseño de las mismas.